Estamos con Natsumi Yokida para hablar de la situación de las mujeres en el marco de la crisis en Argentina. Y bueno, una primera pregunta que teníamos era pensando más estructuralmente del capitalismo en Argentina, ¿cuál es la situación en materia de desempleo, de pobreza, de desigualdad para las mujeres? Bueno, dependiendo de qué dimensión utilicemos para caracterizar la situación de las mujeres trabajadoras, particularmente en Argentina, podemos pensar, por ejemplo, en el mercado de trabajo, ¿no? En el mercado de trabajo lo que sí vemos a priori es una feminización en algunas ramas de la producción, como pueden ser educación, salud y sobre todo el servicio doméstico. Está muy claro que están asociadas más que nada a las tareas que tienen que ver con la reproducción, con el cuidado y demás. Y al mismo tiempo también otras ramas que se encuentran masculinizadas, por excelencia construcción, pero también transporte, industria y demás. Esa ya primer foto también va a determinar las diferencias que hay en niveles de salarios, las posibilidades de tener un trabajo registrado, en donde también se pueden ver diferenciaciones, por ejemplo, estando las mujeres sobrerepresentadas en todo lo que tiene que ver con el trabajo informal, y al mismo tiempo con una brecha de ingresos que hoy por hoy ronda entre el 26-27 hasta 30% dependiendo del trimestre que tomemos. O sea, ya con eso hay una diferenciación en el mercado de trabajo con lo que pasa con la clase trabajadora en Argentina. Ahora, si vemos la contracara de eso, que no es lo que se resuelve en el mercado, sino también lo que pasa en los hogares, si bien nos faltarían datos más detallados para hablar de lo que pasa a nivel nacional, sí hay elementos que nos permiten caracterizar que hay una brecha también en la distribución del trabajo doméstico hacia el interior de los hogares. Si tomamos la encuesta permanente de hogares, por ejemplo, sabemos que el 76% de quienes realizan tareas del hogar son mujeres, por ejemplo. Entonces, eso también repercute en la posibilidad de las mujeres de ofrecer horas de trabajo en el mercado, ¿no? Porque si están utilizando un montón de horas en resolver ese tipo de cuestiones, en cuidar a niños y niñas, en cuidar a adultos mayores, en realizar todas las tareas domésticas, obviamente después eso se traduce en que trabajan menos horas y eso también afecta la posibilidad de los ingresos que van a recibir a fin de mes. Claro. Y si tenemos en cuenta los últimos datos, hablando ¿no? del INDEC y la encuesta permanente de hogares, de pobreza que llegó a un 35,4% o del desempleo juvenil en las mujeres que ascendió al 23,4% en el segundo trimestre, ¿cómo evalúan o cómo evalúas vos cuál es el impacto de la crisis y especialmente de las metas de ajuste acordadas con el FMI que implican un recorte fiscal, ¿no? ¿Cuál es el impacto que eso ha tenido en las mujeres en estos últimos años, o particularmente desde el acuerdo con el fondo? Bueno, lo que se ve, o sea, la primera conclusión que a mí me importa brindar es el hecho de que es preocupante en general lo que está pasando con toda la clase trabajadora frente al ajuste, porque el ajuste nos está afectando a todos en tanto trabajadores. Asimismo, hacia el interior, si rascamos un poquito, vemos que afecta particularmente a las mujeres de una forma diferenciada, ¿no? Ya el 35% de pobreza nos habla de más de 1 de cada 3 personas no pudiendo llegar a fin de mes en condiciones de reproducirse en términos básicos, en términos de la subsistencia. Lo mismo con la indigencia, que ya nos habla de justamente la emergencia alimentaria, ¿no? Pero hacia el interior lo que vemos es quizás el dato de pobreza, si lo abrimos por sexo, no nos va a mostrar particularmente una feminización. Ahora, cuando indagamos de dónde provienen los ingresos de los hogares, sí vemos que las mujeres perciben en promedio menos ingresos y eso hace a la foto también. En general, como vos decías, hemos visto en los últimos trimestres, sobre todo tomando desde principios de 2016, un aumento de la tasa de desocupación en general, ha subido 1 punto interanual más o menos, y al mismo tiempo, bueno, cuando vemos quiénes son las más afectadas en estos términos son particularmente la juventud y particularmente las mujeres más jóvenes. Las que están entre 14 y 29 años, como vos decías, casi 1 de cada 4 está buscando un empleo y no lo consigue. Entonces también nos da la pauta de que así como se habla o estigmatiza a la juventud en términos de los mal llamados niní, podemos ver que no, al revés, están buscando trabajo, no lo encuentran y particularmente las mujeres también tienden a las mujeres más jóvenes a ser
dejadas en el hogar para que puedan hacerse cargo de hermanos menores o de las personas mayores del hogar. Entonces también las afecta de forma diferenciada en ese sentido. Claro, son las famosas inactivas, consideradas inactivas, que no entran dentro de ese porcentaje de desocupados, ¿no es cierto? Exactamente, la categoría de inactividad nos da una foto, bueno, del ama de casa que no trabaja, y por el contrario, si pensamos el trabajo como una noción más general de lo que es el trabajo, claramente está realizando todas las tareas de cocina, de lavado, de limpieza, de cuidados en general. Eso también es trabajo y no va a ser contemplado en lo que tenga que ver con un trabajo pago o un trabajo asalariado, pero de todas formas son tareas indispensables para que todos podamos ir todos los días a trabajar y poder cumplir con eso, digamos. Claro. Y te hago una consulta. Cuando vos decías los ingresos, cuando uno analiza los ingresos dentro del conjunto que no llega a la línea de pobreza, ¿no? Y analizaron por sexo, ¿son ingresos principales de la ocupación principal o también tienen posibilidad de saber si hay transferencias u otro tipo de ingresos que componen? Tomando toda la bolsa de los ingresos, sería ingresos totales individuales, o sea, tanto los que provienen del mercado de trabajo por una remuneración, por un salario, por incluso una ganancia y demás, pero también contemplando todo lo que tiene que ver con jubilaciones, subsidios, asignaciones, transferencias de otros hogares y demás. Contemplando todos los ingresos, lo que vemos es que los estratos de menores ingresos se encuentran feminizados. Casi el 70% del primer decil de ingresos son mujeres, mientras que los estratos de mayores ingresos están compuestos por varones. Con lo cual no sucede solamente con los ingresos que provienen del mercado laboral, sino que en general, contemplando todos los ingresos, también vemos esta diferencia. Claro. Y teniendo en cuenta las distintas dimensiones que analizan desde economía feminista, que nombrabas recién, del mercado laboral, de la brecha salarial, del impacto de la crisis en las mujeres, en los últimos, no sé, podríamos decir, en los últimos años tomaron una mayor dimensión mediática, quizás, y hasta de la agenda no pública. ¿A qué creen o a qué piensan que se debe que estos temas que ustedes analizan empiezan a tener una mayor repercusión o tienen más peso recientemente? O por ahí no opinan que es así, pero un poco más de difusión quizás empiezan a verse estos problemas de la desigualdad en el trabajo. No, bueno, es evidente que puntualmente, por ejemplo, podríamos poner una marca desde el primer Ni Una Menos. Ha habido una explosión para visibilizar estos temas y para discutirlos y proponernos estrategias de superación, ¿no? Quizás el estallido tuvo que ver en torno a las cuestiones de las violencias, las discriminaciones y demás, rasgos que podríamos pensar que en primer lugar se pensaron como personales y sacando las conclusiones de no, lo personal es político, estas cosas que nos pasan a una en el fondo nos pasan a todas, pero también hemos hilado que detrás de esto que es personal, que es político, también está aquello que es económico, ¿no? Y cómo en realidad todas estas formas de diferenciación son una misma unidad, ¿no? El hecho de que particularmente veamos, por ejemplo, la violencia de género, cuando vemos la relación que hay entre la noción de la autonomía física de las mujeres con la autonomía económica, está completamente vinculada. Y en los casos en que las mujeres sufren situación de violencia doméstica, violencia de género doméstica, y son las mismas que no tienen tantos ingresos como sus pares varones, no tienen recursos para poder independizarse y conformar otro hogar con las chiques, mantener otra familia, es muy claro que la diferencia económica está jugando un rol ahí. Incluso cuando vemos que económicamente hay una división sexual del trabajo y que eso se va a reflejar en una cultura, en una idiosincrasia, en estereotipos, también vemos que es la base material de toda esa violencia y de toda esa discriminación también. Entonces, lo que yo veo es que hemos podido ir desarmando un poco eso que se nos expresa muy claramente, porque es lo que vivimos en nuestros cuerpos de forma muy directa, y empezar a rascar un poquito viendo que es el capitalismo en realidad el que nos configura de esta manera. Y entonces también me parece que va a ser importante que sigamos discutiendo y entendernos que todas
todas estas diferencias que sufrimos, las sufrimos en tanto mujeres trabajadoras, las sufrimos en tanto identidades disidentes trabajadoras, y que de esa forma, reconociéndonos también en tanto la clase, es que podemos trazar incluso vínculos de solidaridad o de empatía que nos sirvan a todos, no solamente a nosotras como mujeres, sino que incluso si nos reconocemos en tanto tales y vemos que podemos realizar este ejercicio con los pares varones también, con los trabajadores compañeros varones, vamos a salir ganando todos, porque si podemos establecer vínculos de solidaridad de clase también de esta forma más fluida, va a ser importante para enfrentar los años que se vienen, enfrentar el ajuste con una perspectiva feminista. Precisamente esa era justo la última pregunta en torno a pensar una agenda feminista o cuáles deberían ser los principales ejes que compongan esa agenda feminista para las mayorías, como vos decías, desde la óptica de las mujeres trabajadoras, de las disidencias trabajadoras, en cómo sería una agenda feminista en contraposición por ahí a un feminismo de los empresarios, ¿no? Un feminismo de las empresarias, sino pensando cuáles son los temas que deberíamos priorizar en esa agenda. Bueno, en términos de agenda, si pensamos en la política pública y todo aquello que se le puede exigir al Estado, vamos a tener un montón de reivindicaciones, un pliego de reivindicaciones está bastante claro. Primero, lo que tiene que ver con la defensa del salario real, y que esto es algo que vamos a tener que preparar entre todos, ¿no? Desde los sindicatos, desde los barrios, desde las organizaciones y demás. Mismo lo que tiene que ver con pensar un sistema de cuidados, porque ahí también, si está operando una división sexual del trabajo y eso nos afecta en las horas que tenemos las mujeres que dedicar a realizar cierto tipo de tareas, bueno, van a tener que ser liberadas, organizadas de otra forma si queremos barrer con la desigualdad de género en términos generales, no solo en el mercado de trabajo. Con lo cual ahí también se marca mucho el problema de un Estado ausente, ¿no? De la posibilidad de tener guarderías o jardines en los lugares de trabajo, en los barrios, socializar mucho más todo lo que tiene que ver con el trabajo doméstico, que en este momento se resuelve de forma privada dentro de los hogares y librado a la posibilidad de cada una de las familias. Con lo cual yo creo que son dos grandes ejes esos, ¿no? Defender las condiciones de trabajo y el salario real de la clase trabajadora en su conjunto, y pensar un sistema de cuidados que pueda permitirnos justamente seguir barriendo con esta desigualdad. Perfecto. Al mismo tiempo, por fuera de lo que tenga que ver con la demanda inmediata al Estado y el listado de políticas públicas posibles, bueno, pensando en el largo plazo, pensando en cuestiones más estratégicas quizás, sí, tratar de reconocer que esto que nos pasa es un rasgo del capitalismo. No solo del capitalismo argentino y la forma concreta que toma en este recorte nacional, sino en general también ver que es un movimiento que es internacional, porque justamente la problemática nos afecta en términos mundiales a todas las mujeres trabajadoras. Bueno, muchas gracias. Sí.